Queridos hermanos, a la luz de una más de las controversias que Jesús tuvo con el partido religioso político de los fariseos en aquel tiempo, la palabra de Dios nos pone a meditar una serie de asuntos de gran importancia para nuestra vida, muy concretamente el tema de la ley en la vida humana, el tema de su importancia, el tema de su cumplimiento. Pero junto con estos temas aparecen naturalmente vinculados dos más. ¿Quién es en la Biblia y para Dios el ser humano? ¿Y quién es el Dios de los cristianos que cuida y defiende de esa manera al ser humano hasta dar la vida por él? El episodio comienza con Jesús que va caminando en sábado, sus discípulos se van abriendo camino por un sembradío de trigo y al ir quitando las espigas dan la impresión de ir segando, asunto que estaba prohibido por la ley. Y ahí viene la primera intervención de los fariseos que están espiándole para sorprenderle en una ilegalidad. La respuesta de Jesús es tremenda porque pone en el centro mismo de nuestra reflexión el valor que tienen las cosas en la vida humana. Él les pone un ejemplo muy conocido de ellos, como David, el gran rey de Israel, sintiendo hambre y no habiendo de dónde agarrar algo, él mismo toma los panes consagrados a Dios en aquel tiempo y de ello les da a sus soldados, haciéndoles caer en la cuenta que naturalmente las leyes cuidan cierto ordenamiento, cierta forma de conducirse, pero cuando lo que está de por medio es el bienestar o incluso la vida humana misma, la ley tiene que ceder ante algo de mayor importancia, de mayor dignidad. De ahí que Jesús concluya su reflexión con una frase sacudidora. El sábado, que es una ordenanza que Dios dio en el Antiguo Testamento, está hecho para cuidar al hombre, que se fatigaba desde los tiempos en los que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y trabajaban de sol a sol, de lunes a lunes. Miren cómo comienza a aparecer aquí la imagen de un Dios que cuida de su criatura excelsa, el ser humano, hombre y mujer, estableciendo como ley inquebrantable un día para descansar. No para que Dios sea el beneficiado naturalmente, sino para que el hombre sea el beneficiario de esta ley. Y miren cómo el ser humano puede torcer las cosas y perder el sentido que tiene una ley. En tiempos de Jesús y hasta la actualidad, cuando uno va a Jerusalén, el sábado aquello parece una desolación. Nada se debe mover, ninguna actividad se debe hacer. Eso está muy bien en la medida en que lo que se esté cuidando es el descanso del ser humano, no simplemente cumplirle a Dios. Por eso Jesús le da este giro, por así decir, humanista a la ley. La ley se hizo para cuidar al hombre. Y no el hombre debe ser esclavo de la ley. Y luego, por si encima quedara alguna duda, dice el Señor de sí mismo, el Hijo del Hombre, sabemos que Él es el Hijo de Dios, hecho por nosotros Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y así como yo, Hijo eterno de Dios, determiné que descansara el pueblo de Israel un día, ahora determina otra cosa, que el día que van a descansar sea el domingo, justo cuando yo resucite de entre los muertos,
para que ustedes también descansen de sus fatigas, hallen paz de sus trabajos, tengan tiempo para alabar a Dios, que es la necesidad más profunda del corazón humano. Viene junto con esto un segundo episodio. Inmediatamente Jesús entra en la sinagoga, allí hay un hombre con una mano tullida, y aquellos siguen espiándole a ver si hace una curación en sábado. Y Jesús, Maestro eterno de la humanidad, sigue un recurso pedagógico incontestable. Ponte ahí en medio. Vamos viendo tu sufrimiento. Vamos viendo si así se entiende por qué quebranto yo la ley en nombre del bienestar de las personas. Pues era tan férrea aquella mentalidad que está ciega ante el sufrimiento de una persona que tiene, no se dice si desde siempre o por algún accidente, una mano tullida que le impide ser normal entre los demás, y en aquel tiempo era señalado como un maldecido por Dios. Pues ni así. Y entonces Jesús pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal a las personas? ¿Curarlas de algo que aqueja al hombre? El hombre es el objeto que cuida el sábado. La ley del sábado cuida al hombre. ¿Se vale sanar, hacerle el bien al hombre o dejarle así en sus necesidades y problemas? Dice el texto, ellos callaban porque cualquier respuesta era comprometedora. Dice San Marcos con esa manera tan sencilla pero intensa de describir. Los miró con ira y con tristeza. Eso que la Biblia llama ira divina, indignación de Dios cuando su criatura más excelsa, imagen y semejanza suya, el ser humano, no quiere usar la inteligencia y se vuelve pertinaz, terco ante algo. Y tristeza porque no son capaces de ver el sufrimiento y conmoverse. Pero para demostrar la grandeza de su amor por su criatura excelsa, Dios arriesga incluso su vida y le dice, extiende la mano. Aquel hombre extendió la mano y quedó curado. Importante es notar que al final del texto, San Marcos dice, inmediatamente salieron de ahí los fariseos, un partido religioso, para ponerse de acuerdo con los herodianos, un partido político, y ver cómo podían dar muerte a Jesús. El texto es del capítulo 2 y 3 de San Marcos. Ya desde muy temprano en su relato, San Marcos nos deja claro eso que pasará al final. La muerte en cruz tiene estos orígenes, estas causas. El atrevimiento que tuvo el Señor, un atrevimiento profético de infringir la ley con tal de beneficiar al ser humano. Hermanos, ¿qué enseñanza podemos obtener para nuestra vida diaria? La primera de todas, toda ley debe tener un sentido, un propósito. Busca legislar un grupo de situaciones posibles con tal de que tal legislación beneficie al ser humano. No es casual que este texto lo leamos hoy en el que está México eligiendo a sus futuros gobernantes. En muchas de las campañas escuchamos hablar de un humanismo. Pues el mejor humanismo, queridos hermanos, es aquel que realmente cuida al hombre, cuida al ser humano, imagen y semejanza de Dios. Toda ley debe de imponerse a una comunidad
justamente porque va a ser benéfica para la mayoría. El sentido de una ley tiene entonces siempre que ver con el beneficio que nos va a traer y debe de justificarse, por eso se llama justificación a la argumentación que respalda a una ley. ¿Qué justificantes hay para imponernos esa ley? El justificante siempre va a ser nuestro beneficio. De manera que la segunda enseñanza, aparte de saber que la ley debe tener un sentido, tiene que ser que no sea arbitraria, producto de un capricho, y mucho menos que no sea una ley impuesta por un pequeño grupo que será beneficiado a costa de la mayoría que será perjudicada. Porque entonces esa se vuelve una ley injusta. Miren entonces cómo Jesús nos da una enseñanza tremenda en este domingo electoral para nuestra vida democrática, política, futura, en los próximos 6 o 3 años, según sea el caso. Toda acción política, toda institución, toda empresa del ser humano debe buscar cuidarnos, debe buscar poner a nuestro servicio un aparato más grande que nosotros que llamamos Estado o gobierno. Por lo mismo, se trata de que caigamos en la cuenta de que un gobierno, un servidor público es justamente eso, servidor de la dignidad humana de los habitantes de una ciudad, de un estado o de un país o de un distrito. Que el Señor, que llegó a dar hasta su vida por salvar al objeto que cuida la ley, y ese objeto es el ser humano, hombre y mujer, sea nuestra inspiración para que no solamente nos merezcamos leyes justas, leyes humanitarias, sino principalmente las exijamos de aquellos que nos las prometen, para que la política tenga también ante nosotros un gran sentido. El Papa ha dicho, bien llevada a cabo, la política es una altísima forma de caridad, porque desde esos niveles se toman decisiones y se imponen leyes que pueden beneficiar a inmensas mayorías. Por eso el Papa nos ha dicho a los obispos, pastoreen a esas ovejas, atiendan a los que se dedican a la política, porque deben de ser formados según la ley de Dios. Deben de ser ilustrados sobre la esencia misma del ser humano, cuáles son sus necesidades, sus derechos, qué deberes y obligaciones tenemos todos. Miren entonces cómo, lejos de estar en un legalismo donde la ley se cumple simplemente por la ley, pasamos a una autonomía, a un lugar donde tenemos leyes y las cumplimos porque las entendemos y porque tienen sentido y aplicación práctica para nuestra vida y para nuestro beneficio. Que nos merezcamos gobernantes buenos que cuiden el ser humano, que cuiden al ser del hombre, que cuiden a la persona humana, hombre y mujer. Que nosotros mismos seamos ciudadanos que exijan un trato de ese tipo y legislaciones que estén al servicio y beneficio de la mayoría. Vamos a pedir todo esto en oración, pongámonos de pie.